Buenas, les voy a hablar sobre el tema lingüística del siglo XX. Les hablaré sobre las características generales de la lingüística del siglo XX. Aunque apenas natural, es quizás difícil caracterizar de manera explícita las corrientes que han surgido en el presente siglo, y no es menos cierto que hay elementos que la configuran y que subyacen en la concepción de las diferentes escuelas. Como se pudo deducir del capítulo anterior, los estudios del lenguaje en general durante el siglo XIX fueron desarrollados con criterios marcadamente historicistas. El método comparativo, la reconstrucción, la clasificación genética y las lenguas se basaron en la forma como llegaban a ser unas lenguas de otras por su evolución. El cambio lingüístico, asimismo, tuvo su razón de ser en el discurrir diacrónico y es ya un universal lingüístico que todas las lenguas cambian con el transcurso del tiempo. En el siglo presente el enfoque varió fundamentalmente. No interesa tanto al lingüista el desarrollo particular de una lengua ni los cambios en ella producidos. Es importante ahora la descripción de la lengua y específicamente la descripción de su estado actual. El cambio de la perspectiva fue debido, como se dirá más adelante, a Ferdinand de Saussure, quien postuló como una de las dicotomías más importantes la distinción entre sincronía y diacronía. Un estudio del lenguaje actual pues puede abordarse en un momento dado de su evolución, sincronía, o puede tomarse a través del tiempo, que es diacronía. La lingüística debe ser entonces sincrónica. Por ejemplo, estudiar la aparición en el lenguaje, en el español, del proceso fonológico de la patalización a partir del grupo latino KT. Es un estudio diacrónico. Por el contrario, establecer las variantes de la fricativa S en el español actual de la costa atlántica, descripción dialectológica, es un estudio sincrónico. Es claro entonces que la filología comparada fue eminentemente diacrónica. La lingüística del siglo XX, por el contrario, pretende solo observar y describir y explicar de manera objetiva y explícita los hechos del lenguaje. Fue grande el esfuerzo, eso sí, que tuvo que realizar la lingüística actual para adaptarse a la nueva perspectiva. No hay que olvidar que el siglo XX irrumpe con todo el bagaje decimonómico que los grandes estructuralistas Struve, Coy, Saussure, Bloy-Field bebieron en las fuentes del comparatismo. Frente al pensamiento de los filólogos comparatistas de que no se podía hacer lingüística sin historia, los modernos estudios del lenguaje acogieron las tesis opuestas y relajaron los estudios históricos a un plano muy inferior. Fue también una preocupación de la lingüística en los comienzos del siglo XX la de buscar su ubicación en el vasto conglomerado de esa ciencia. Se ha insistido más de una vez en que la lingüística como ciencia solo aparece en la actual centuria, debido en especial al hecho de haber definido el objeto de estudio. Conseguido esto y habiéndose desembarazado otras disciplinas que la acompañaron durante siglos, pudo por sí misma buscar los métodos más adecuados para la descripción de este objeto de estudio, según las directrices dadas en las diversas etapas por las que se ha atravesado la investigación moderna. La definición del objeto de estudio, el lenguaje despojado de todos los factores extralingüísticos y la adopción de un método eficaz para la descripción son dos de los aspectos que hacen indudablemente la lingüística una ciencia. Por otro aspecto, la lingüística en el siglo XX trabaja de preferencia con lenguas no indoeuropeas, lo cual es indudablemente un brusco rompimiento con las concepciones anteriores. La gramática tradicional, hasta bien entrado el Renacimiento, se ocupó casi que exclusivamente de las lenguas clásicas, como el griego y el latín. Fue el español Nebrija el primero que osó escribir la primera gramática vernácula en 1492. Durante el siglo XIX, los más importantes trabajos comparatistas se redujeron a la gran familia indoeuropea, hasta lograr, como fue anotado, la reconstrucción del origen común de la familia. Cierto es que agruparon genéticamente las lenguas pertenecientes a 4 familias más, pero solamente es. Las lenguas indígenas americanas o no, unas 1200 aproximadamente, no fueron tenidas en cuenta. El siglo XX, entonces, dará una importancia muy grande a tales lenguas, especialmente en Norteamérica. Es bien sabido que la escuela estadounidense, una de las variantes del estructuralismo, tuvo como uno de sus más caros objetivos el de buscar procedimientos eficaces para descubrir y describir los diferentes niveles de las lenguas amerindias.
Prácticamente todo lingüista de ese país en la primera mitad del siglo trabajó con algunas de esas lenguas y era además muy versado en ellas. Trataron mediante un corpus de configurar la gramática de la lengua en cuestión. Al parecer la mayoría de lenguas indígenas de testimonios escritos eran lenguas sagradas. Y al encontrarse con vías de extinción es menester dejar al menos sus gramáticas. El afán de afrontar el estudio de lenguas eminentemente orales obedece sin duda a una nueva directriz asimilada por la lingüística del siglo XX, la prelación del lenguaje oral sobre el escrito. Se recordará que los alejandrinos en su ansia desmedida por conservar intacto el idioma de los escritores considerados como clásicos y librarlos de la corrupción, pusieron un desmesurado énfasis en el lenguaje escrito, y en especial en el de los buenos escritores. Esta tradición fue conservada por los romanos, pasó al medioevo y se consolidó durante el Renacimiento. El objeto de estudio durante esos 24 siglos fue el del lenguaje escrito. El oral y el vulgar no era tanto tenido en cuenta, a pesar de que, por ejemplo, en muchas ocasiones las lenguas surgen en la variante vulgar, como puede atestiguarlo las lenguas romanas. La lingüística contemporánea, en síntesis, prefiere el lenguaje oral sobre el escrito. Entre otras razones históricas, la escritura es invento relativamente reciente y en la evolución de la humanidad el hombre primero habló y miles de años después fue capaz de plasmar en caracteres su expresión oral. Otro aspecto importante que determina la lingüística moderna es el de la búsqueda y perfeccionamiento de métodos capaces de caracterizar los diferentes niveles de lenguaje. Eso es todo y muchas gracias.